Saludos a todos, bienvenidos a Pentecostés 2024. Y estamos otro año, un año más cerca del reino de Dios que venga a esta tierra. Y todos los hermanos y todos los ancianos y todos aquellos a través del tiempo y de historia que se mencionan en la Biblia, y todos aquellos a través del tiempo, también todos aquellos que se mencionan en Pentecostés, en Hechos 2, todos estamos esperando el venidero reino de Dios, pero el reino no va a venir así, pum, inmediatamente, en un día. Ahora veremos eso y veremos la importancia de Pentecostés. Y veremos cómo Pentecostés representa la primera resurrección. Y veremos por qué. Y veremos qué tan importante que es esto realmente. Vamos a Levítico 23. Ahora sabemos que tenemos todos los días santos enumerados aquí según la secuencia del calendario hebreo calculado. Ahora, sin embargo, el significado de cada uno de los días se encuentra principalmente en todos los otros lugares de la Biblia relacionados con cualquier día de fiesta en particular que se avecine. Ahora, esto se hace de tal manera de que aquellos que están ciegos y no pueden ver, miren esto y van a descontar esto como si fueran fiestas rituales por las que hoy no tenemos que preocuparnos, porque dicen que son para los judíos. ¿Y qué sucede? De esa manera, su ceguera continúa. Ahora, hemos ya visto lo que dice el sábado, la Pascua, el primer día de panes sin levadura, y ahora venimos a, hemos contado las 7 semanas, hemos llegado al día después del séptimo sábado. Ahora, cada semana debe terminar en sábado. Significa que cada semana debe ser completa de 7 días. No hay semanas parciales. Así es que vamos a leer aquí en Levítico 23, versículo 9. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayan entrado en la tierra. Porque esta fiesta no se celebró de esta manera hasta que entraron en la tierra, como encontramos en Josué 5, la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día después del sábado, el sacerdote la mecerá. Ahora ya hemos cubierto eso durante la fiesta de panes sin levadura. Eso siempre es en el primer día de la semana durante la fiesta de panes sin levadura. Ahora, un paréntesis. Siempre que la Pascua cae en sábado y ese sábado es un día de pan sin levadura, entonces el primer día santo es el primer día de la semana. Y ese es el día en los años cuando la Pascua cae en un sábado semanal. Ese es el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Aquí es donde los judíos se confunden al contar, porque usan Josué 5 como una base para determinar cuándo cae Pentecostés y siempre sale en un día de la semana, excepto una vez cada 7 años. Y esta es la razón por la cual los judíos siempre celebran Pentecostés en el 6 de Sivan. Ahora, dice aquí en el versículo 12, y ofrecerán en ese día cuando mecen la gavilla un cordero macho sin mancha del primer año por una ofrenda quemada al Señor, y su ofrenda de grano y su ofrenda de bebida. Ahora, aquí en el versículo 14, recuerden lo siguiente, los hijos de Israel durante todo el tiempo que estuvieron en el lugar desolado, en el desierto, no tuvieron pan. Tenía maná, y el maná debía ser sin levadura para poder celebrar la fiesta de panes sin levadura. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Ahí luego nos dice aquí cómo contar para Pentecostés, versículo 15. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado. Ese es el primer día de la semana. Y cada semana va desde el primer día hasta el séptimo día. Habrá 7 semanas. Así se cuenta cada semana. Ahora vamos a seguir leyendo aquí. Dice, comenzando con el día que trajeron la gavilla
de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán, incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado. Ustedes contarán 50 días. Así es de que detengámonos un momento. Cuando la iglesia lo guardó en un lunes, ¿pueden mostrarme en algún lugar de la historia en el que el lunes siguió un sábado? Eso nunca sucedió. Y lo vamos a cubrir un poquito más adelante, lo que vamos a ver. Vamos a Deuteronomio 16, el versículo 16. Aquí tenemos el mandato para recoger la ofrenda. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios en el lugar el cual Él escogerá. En la fiesta de panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y lo veremos un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, el cual les ha dado. Así es de que ahora vamos a pausar para tomar una ofrenda. Pero quiero que ustedes sepan que todas las ofrendas y todos los diezmos están destinadas a producir todos los libros, todos los folletos, todos los videos, todos los sitios web y para aquellos que trabajan en la iglesia, para sus salarios. Y todo eso se reduce y cada año producimos un estado financiero completo de nuestro auditor independiente, Garino y Asociados, y damos cuenta de cómo hemos usado lo que hemos hecho con el dinero. Así es de que apreciamos la ofrenda, apreciamos el pensamiento de lo que da y también sabemos que lo está dando usted de corazón porque amamos a Dios y porque Él nos ha dado la promesa de entrar en su reino. Así es de que en este momento tomaremos una pausa y continuaremos con la fiesta de Pentecostés. Ahora vamos a volver al Levítico 23 y vamos a ver algo muy inusual aquí. La razón por la cual es muy inusual es porque durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado. Y por eso el día de la Pascua es un día sin levadura, por lo que hizo en ese día Dios con el sacrificio de Jesucristo. Ahora vamos a ver qué es lo que trae aquí, porque aquí vamos a ver una aplicación diferente de la levadura que Dios manda hacer. Vamos a leerlo. Levítico 23, 16. Incluso hasta el siguiente día, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Sacarán de sus casas, es decir, todos los que vienen a la fiesta lo sacan de su casa, lo hacen en casa, lo hornean en casa y lo sacan. Sacarán de sus casas, versículo 17, 2 panes mecidos de 2 décimas partes, y es un tamaño específico. Y dice, serán de harina fina, lo que significa que ha sido una harina que ha sido batido muy fino. Y esto es una representación de todas las pruebas y dificultades por las cuales nosotros pasamos. Serán horneados con levadura. Ahora, ¿por qué hornearlo con levadura? Ahora, vemos, el pan sin levadura se horneaba sin levadura. Y eso era para mostrar que necesitamos eliminar el pecado de nuestras vidas. Ahora, aquí hay una aplicación de la levadura completamente diferente. Y veremos esto en un minuto. Lo que dice aquí en el versículo 17, ellos son los primeros frutos del Señor. Ahora, cuando tenemos mucha gente que viene a la fiesta y cada familia trae 2 panes para mecer delante del Señor, y es algo muy interesante porque la primera gavilla que se ofrecía en el primer día de la semana durante la fiesta de panes sin levadura representaba la ascensión de Jesucristo al cielo para ser aceptado de Dios el Padre. Ahora, aquí tenemos esa gavilla, era mecida delante del Señor. Y aquí tenemos algo similar. Son 2 panes que se tenían que tomar y ser mecidos delante del Señor el día después del séptimo sábado. El día después del primer sábado representa la ascensión de Jesucristo después de haber resucitado de los muertos. Pero estos panes horneados con levadura muestran algo muy interesante. Cuando ponen levadura,
en el pan y lo dejan crecer y luego lo hornean, cambia permanentemente, mientras que cuando tenemos la masa sin levadura, tenían la masa sin levadura, la podían batir y tomar lo que necesitaran para hornear. Pero una vez que lo hornean con levadura, ya queda sellado y veremos cómo esto es un tipo de todos nosotros siendo aceptados como primeros frutos, porque nosotros somos los primeros frutos del Señor, como dice aquí en el versículo 17. Y luego dice que ofrecerán los corderos y las ofrendas de grano y los demás, y todas son las otras ofrendas en el templo. Versículo 20. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los dos corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote y proclamarán en el mismo día que pueda ser una santa convocación para ustedes. Pentecostés es una santa convocación. No harán ni trabajo servil en él. Será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Ahora vamos a Mateo 13. Vamos a ver otra aplicación de la levadura que no tiene nada que ver con la levadura siendo un tipo de pecado. Obviamente, estos dos panes que fueron horneados con levadura, ustedes no están meciendo pecado delante de Dios para que Dios acepte el pecado. Vamos a verlo en Mateo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. También lo encontramos esto en el Evangelio de Marcos. Versículo 33. Otra parábola les habló a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura. El reino del cielo será sin pecado, ¿cierto? Pero esto muestra la acción de la levadura cuando se hornea. Luego cambia permanentemente el carácter de la masa en el pan. Ahora, ese es un tipo de nosotros siendo convertidos y después resucitados de entre los muertos, habiendo sido cambiados por el trabajo interno y la actividad invisible de la levadura que está en la harina. Ahora, vamos a leerlo aquí de nuevo en el versículo 33. Dice, el reino del cielo es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Esto muestra con la mecida de los panes leudados. Esto muestra una resurrección en Pentecostés. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a este tema. Ahora vamos a ver algunas otras escrituras que necesitamos cubrir con esto. Veamos qué pasó en Pentecostés en el capítulo 20 de Éxodo. Vamos para allá, vamos a Éxodo 20. Porque esto es muy importante. Ahora recuerden esto. Cada día santo representa la acción directa de Dios en este mundo. ¿No hizo eso con los hijos de Israel? Sacarlos de Egipto, de intervención directa. Matar al primogénito, intervención directa. Cruzar el Mar Rojo, intervención directa. Dar los 10 mandamientos, intervención directa de Dios en todos estos aspectos. Así es de que recuerden, todos estaban preparados y vinieron, se encontraron con Dios en la base de la montaña. Y luego Dios descendió con poder y gloria para hablar los 10 mandamientos directamente a todo el pueblo reunido abajo. La intervención divina directa de Dios en el mundo para llevar a cabo su palabra y hacerla manifiesta a quienes estaban allí en ese momento. Ahora, ¿se imaginan lo que fue eso cuando escucharon a Dios hablar y una montaña ardiendo en fuego? Y el humo se elevaba y el viento soplaba y la gente estaba aterrorizada. Entonces Dios habló los 10 mandamientos y fue tan asombroso que los hijos de Israel, cuando estuvo hecho, dijeron, oh Moisés, háblanos tú, no dejes que nos hable Dios para que no muramos. Pero eso muestra cómo es la naturaleza humana hacia las cosas espirituales y hacia Dios. Es difícil para ellos aceptarlo. Por eso Dios dijo de ellos, ojalá hubiera tal corazón en ellos.
Ya veremos esto. Veamos lo que dice, lo que dijo Dios. Esto es lo que dijo, esto es lo que Moisés escribió. Vamos a Deuteronomio 5:27. Vamos a ver lo que dijo Dios. Deuteronomio 5, versículo 27. Tú acércate y oye todo lo que el Señor nuestro Dios dirá. Y habla a nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios te hablará, y nosotros lo oiremos y lo haremos. Y eso es lo que dijeron. No queremos escuchar la voz de Dios, nos da miedo. Versículo 28. Dice, y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron, y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien todo lo que han hablado. En otras palabras, tenían buenas intenciones, pero realmente no entendían lo que estaba haciendo, lo que estaban haciendo. Ahora, así es con los seres humanos, ¿no? Siempre tienen buenas intenciones, pero no entienden cómo va a resultar, ciertamente. Así es de que esto muestra la paciencia de Dios a través de todo lo que Él lidió con los hijos de Israel. ¿Por qué pasó todo eso? Incluso en el libro de Isaías les dijo, tú, Israel, me has hecho servir con tus pecados. Ahora, ¿por qué Dios aguantó eso durante cierto tiempo antes de enviarlos al cautiverio? Por su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque Dios cumplió su promesa y cumplió su promesa a Moisés también. Porque cuando los hijos de Israel pecaron con el becerro de oro en Éxodo 32, Dios le dijo a Moisés, le dijo, déjame en paz y mataré a todo este pueblo y levantaré a un pueblo a través de ti. Y Moisés le dijo, no, oh no, Señor Dios, no hagas eso, sé misericordioso. Toma mi vida en lugar de ello. Pero si no lo haces, por favor que tu presencia nos acompañe. Y Dios dijo, está bien, lo haré. Aquí encontramos que con todo esto y la carnalidad de las personas, aunque sean bien intencionadas, siempre terminan en pecado, siempre terminan en problemas. Versículo 29. Dios dijo, oh, que hubiera tal corazón en ellos, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos de Dios fueron hechos para nuestro bien, por el amor de Dios hacia nosotros, para que pudiéramos tener buenas vidas, buenas familias, entender las cosas. Ahora en el Nuevo Testamento, que un paso más allá, con el Espíritu Santo de Dios, somos engendrados con ese Espíritu Santo de Dios cuando nos arrepentimos y somos bautizados. Nos convertimos en los futuros hijos de Dios, realmente llamados. Ahora somos niños, como dice Pablo, somos hijos de Dios. Note lo que dice aquí, que ellos guardarán todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. Eso es algo asombroso que Dios hizo. Ahora, veamos algo más que sucedió después de la entrega de los 10 mandamientos. Y lo que tenemos en Éxodo 21, Éxodo 22, Éxodo 23, son una serie de leyes y preceptos basados en los 10 mandamientos que debían ser ley común en la comunidad de los hijos de Israel. Eso cubre todo, incluyendo asesinato, muerte accidental y todo esto, ¿verdad? Robo, maldecir, todos estos diferentes pecados. Pero aquí esto fue lo que le dijo a Moisés, comenzando en Éxodo 24. Y esto es muy interesante porque aquí vamos a ver algo muy importante. Porque el pacto que Dios hizo con Israel fue una serie, fue un tipo, una especie de pacto matrimonial. Y lo encontramos en Isaías 54, donde Dios dice que Dios era un esposo para Israel. Y esto fue hecho a través de un pacto. Ahora, un pacto es muy importante. Eso es diferente que un testimonio o un testamento, porque un testamento se puede cambiar en cualquier momento, un pacto no se puede cambiar. Y todo aquel que entre en un pacto ha prometido su propia muerte si no lo cumple. Y lo cubrimos originalmente con Abraham y con Dios en la ofrenda en Génesis 15. Y entonces
leámoslo aquí, vamos a ver lo que sucedió. Éxodo 24, versículo 1. Y él le dijo a Moisés, suban al Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoren desde lejos. Ahora, esto representa el testimonio del pacto que Dios estaba haciendo con los hijos de Israel. Dios estaba dando su parte. Él dio todos sus mandamientos, él dio todas sus leyes. Ahora, versículo 2. Y solo Moisés se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor, todo en Éxodo 21 al 23, y todos los juicios. Y toda la gente respondió con una sola voz, todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Ahora, esa era su parte en esta relación de pacto matrimonial entre Dios y los hijos de Israel. Ahora, para que no hubiera malos entendidos en el futuro, porque siempre que hay algo que se da oralmente y se transmite oralmente, se cambia. Dios lo quiere por escrito. Ahora tenemos eso como un testimonio. Toda la Biblia. ¿Quieres saber lo que dice Dios? Está escrito. Y el día de hoy está en más de 3.500 idiomas. Así es de que como Dios dijo en el libro del Apocalipsis, en el Apocalipsis le dijo a Juan, escribe, Dios lo quiere escrito. Versículo 4. Moisés escribió todas las palabras del Señor y se levantó temprano en la mañana y construyó un altar en la base de la montaña y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron ofrendas quemadas y sacrificaron ofrendas de paz y bueyes al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Ahí está, la sangre y el pacto son muy importantes. En el nuevo pacto somos santificados por la sangre de Cristo y cuando nosotros somos bautizados, entonces somos colocados al lado y unidos al sacrificio de Jesucristo y su sangre se aplica a cada uno de nosotros individualmente. Entonces, ahí está el Antiguo Testamento, es lo que estamos leyendo ahora, y eso es lo que nos dice también el Nuevo Testamento. Versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente. O sea que no solamente les dijo lo que les iba a traer, sino que lo escribió y luego lo leyó a todo el pueblo. Y aquí está su respuesta. Ellos dijeron, versículo 7, todo lo que el Señor ha dicho y seremos obedientes. Aunque sabemos que no lo hicieron. Vamos a seguir leyendo aquí. Versículo 8, porque esto es muy importante. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo, he aquí la sangre del pacto la cual el Señor ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras. Ahora veamos qué pasó aquí. Veamos que esto ocurrió justo después de Pentecostés. Las palabras fueron pronunciadas en Pentecostés y después se hizo el pacto. Y vamos a ver qué sucedió después. Y vamos a ver lo mismo en el Nuevo Testamento con las bodas del Cordero. Y ese será el nuevo pacto eterno con todos los santos resucitados. Aunque nos estamos adelantando un poquito. Vamos al versículo 9. Y Moisés subió y Aarón y Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro. Ahora vamos a ver que es como el mar de vidrio en Apocalipsis 15. Y eso tiene que ver con que entremos en el pacto eterno como santos resucitados de Dios. Volvamos aquí, veamos. Porque este es el mar de vidrio, que es como piedra de zafiro y como si fueran los cielos en claridad. Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. Y también ellos vieron y comieron y bebieron. Esa es la comida del pacto. Entonces, primero que nada tenemos el pacto hablado, luego tenemos las palabras del pacto escritas, luego tenemos el sacrificio del pacto que lo confirma y luego tenemos la comida del pacto.
Todo esto está atado al pacto y veremos que también eso se aplica cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Ahora, después de eso, Dios habló con Moisés y lo primero que le dijo que hiciera fue construir un tabernáculo. El tabernáculo debía construirse según las especificaciones de Dios. Dios dijo en Éxodo 25 y versículo 8 respecto a lo que él quería hacer. Y esto se vuelve muy importante, porque cuando seamos resucitados y entremos en ese pacto, estaremos en el pacto de vivir en la nueva Jerusalén. Y vamos a leerlo aquí, Éxodo 25, versículo 8. Y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Y eso es lo que Dios quería. Él quería tener el lugar santísimo, lo que se llama la Shenaika, donde estaba la presencia de Dios, y que estaría ahí en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver los eventos que llevan a la resurrección y la segunda venida de Cristo, y veamos qué necesitamos aprender y cómo se aplicará a nosotros. Y cuántas cosas de las que vemos aquí en Éxodo 20 al 25 estarán en eso. Vamos a ver algunos otros sucesos ahora en el Nuevo Testamento concerniente a Pentecostés. Vamos a comenzar en primer lugar en Lucas 4. Lucas 4. Y vamos a leer esto porque este es un anuncio especial de Jesús en la sinagoga a la que normalmente asistía. Y veremos qué fue lo que les anunció. Y veremos también que esto fue hecho en un día de Pentecostés. Además, también se hizo en un año de jubileo. Y que es el año donde se libera a las personas de toda deuda y se les devuelve la herencia a quienes la entregaron. Así es de que esto fue cuando Jesús vino en un año de jubileo. Además, se hizo es importante que fuera un año de jubileo, porque un año de jubileo es un año de perdón. Un año de jubileo es cuando mucha gente no estaba trabajando. Por eso había tantas multitudes siguiéndolo a donde quiera que iba. Ahora, después de que fue tentado por Satanás el diablo, y primero tuvo que pasar esa prueba, después encontramos lo siguiente. Lucas 4, versículo 14. Lucas 4, 14. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y palabra sobre él salió hacia toda la región alrededor. Y él enseñó en sus sinagogas y fue glorificado por todos. Entonces fue de sinagoga en sinagoga, de pueblo en pueblo, y enseñó y enseñó. Entonces, una cosa que él le enseñó, para todos ustedes que sean protestantes, él nunca mencionó que iba a cambiar el sábado por el domingo. Ahora, el hecho de que Pentecostés sea el primer día de la semana no autoriza la observancia semanal del domingo, porque este es el primer día de la semana, es un jubileo 50 en un año de jubileo. Así es que vamos a leerlo aquí, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre fue a la sinagoga en el día sábado. Esta es una frase interesante y verán la nota al pie de la página en la versión, la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel, que es el día de los sábados. Ahora, técnicamente hablando, ese es el día de Pentecostés. Este fue el día en que Jesús entró en la sinagoga y se paró a leer, el día de los sábados. Aquí dice, y se paró a leer en el versículo 16. Ahora vamos a leer lo que él dice, porque ¿qué es lo que está haciendo verdaderamente? Está anunciando que él es el Mesías, que él es aquel de quien se hablaba en el Antiguo Testamento una y otra vez. Y esto fue sorprendente para la gente en Nazaret, en la sinagoga, porque él iba allá
como niño, ¿verdad? Con su familia, con José, con María y con los otros niños, y guardaba el sábado cada semana y todos los días santos ahí en Nazaret. Versículo 17, y allí le fue dado el libro del profeta Isaías. Cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: el Señor estaba sobre mí. Y encontró el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero enfatizar el mí, no dijo todos ustedes. Por eso dice: por esta razón Él me ha ungido para, predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos, y recuperación de vista al ciego, a enviar liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. Ese es el anuncio en el día de Pentecostés al comienzo de su ministerio, después de la tentación de Satanás el diablo, para proclamar que él era el Mesías. Veamos qué hizo la gente, versículo 20. Tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó, y los otros, todos los ojos de todos en la sinagoga, ¿verdad? Estaban fijos sobre él. Estaban mirándolo, diciéndolo: ¿quién es? Noten lo que les dijo, ¿verdad? El versículo 28. Dijo, entonces él empezó a decirles: hoy, no cualquier otro día, hoy, esta escritura está siendo cumplida en sus oídos. En otras palabras, les está diciendo: ¿quieren saber quién es el Mesías? Se los acabo de leer, y ese soy yo, nadie más. Vamos a leer esas palabras de nuevo. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar el perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. Algo asombroso. Luego, veamos otro cumplimiento de Pentecostés con el que todos estamos familiarizados en Hechos 2. Y luego veremos algo más, donde nuevamente Pentecostés fue el lugar donde comenzó. Pablo dijo en otro lugar que se quedaría en Éfeso hasta Pentecostés, y en otro dijo que necesitaba ir a Jerusalén para Pentecostés. Veamos lo que pasó aquí en Hechos 2. En Hechos 1, después de que Jesús había pasado 40 días y 40 noches con los discípulos, enseñándoles las escrituras, como vemos en Lucas 24, ¿verdad? De la ley, de los profetas y de los salmos, las cosas concernientes a él. Entonces aprendieron muchas cosas esos 40 días. Pensemos en eso. Es realmente interesante el paralelo, cómo cuando comenzó su ministerio, tuvo 40 días de tentación con Satanás el diablo. Y cuando terminó su ministerio después de su resurrección y su regreso a la tierra, estuvo aquí otros 40 días. Entonces comenzó con 40 días y terminó con 40 días. El comienzo fue vencer las cosas y los pecados que se remontaban hasta Adán y Eva. Y al final, en el día de la ofrenda de la gavilla mecida, al principio de la cuenta para Pentecostés. Entonces había 40 días. Y Jesús les dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén y se quedaran allí hasta que fueran investidos de poder. Entonces estos otros 10 días después de los 40, y esto fue lo que pasó. Y ese era en Pentecostés. Hechos 2:1 dice: cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido. Así, esa es la traducción correcta. Estaba siendo cumplido. Todos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa donde estaban sentados. Ahora, en el día de Pentecostés y dando los 10 mandamientos, ellos escucharon el poder de Dios hablando los 10 mandamientos, y ahora aquí están reunidos en Pentecostés, y de repente, ¡boom! Aquí viene el Espíritu Santo. Una intervención directa de Dios en su día santo para todos los apóstoles. Este fue el comienzo de la predicación del Evangelio, comenzando en Jerusalén, en el templo. Y tenía que ser en el templo, porque si hubiera sido en cualquier otro lugar, no habría sido aceptado.
No fue muy bien aceptado por los líderes judíos, por los líderes religiosos en ese momento. Versículo 3. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Y este fue otro milagro. Pentecostés, aquí está esto, es otro milagro. Aunque salió en todos los idiomas de todos los que estaban ahí, fue un día en el cual Dios hizo oír su palabra, que iba a salir a todas las naciones, comenzando ahí en Jerusalén. Y puede leer usted todo el resto del capítulo, ¿verdad? Pero Pedro se levantó y dio un mensaje muy inspirado sobre la vida, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Estaban todos ahí atónitos, estaban asombrados. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría cada uno oír en su propio idioma en el que nació? Todas las naciones estaban enumeradas allí. Entonces así es como Pedro terminó su mensaje después de hablarles de todas estas cosas y del poder de Dios. Versículo 36. Esta es la conclusión del mensaje de Pedro para ellos, ¿verdad? Por tanto, toda la casa de Israel sepa que es una profecía, no solamente para los que estaban allí en el templo, sino afuera y más allá, toda la casa de Israel, con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo, es decir, Señor y Mesías. Entonces ellos sabían de qué estaba hablando. Ahora, después de oír de esto, ellos fueron compungidos de corazón. ¿Por qué? Porque Dios les dio arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Aquí está el comienzo para cada uno de nosotros. El arrepentimiento, el bautismo. Ahora, no nos vamos a meter en todos los detalles de un bautismo, pero es muy profundo. Él dice, cada uno, bautícese, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. Y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes. Dios dio la promesa primero a Israel y después a los gentiles. Dice, y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Así es de que ahora Pedro muestra aquí que Dios hace el llamado. No es de quién nacieron y ni quiénes fueron sus padres, que eran los hijos de Israel. No, ahora sale a todo el mundo. Y, y- y vamos a tomar ahora una pausa y volveremos, porque esto nos muestra cómo Dios interviene en sus días santos. Y veremos todo esto con todos los demás días santos en la Biblia. Y esto por eso es tan importante, por eso los guardamos. Por eso Dios nos da entendimiento en estos días. Por eso Él está con nosotros en su espíritu y en su poder, de manera que está con nosotros diariamente en nuestras vidas. Porque estas son cosas especiales para Dios, cosas especiales para nosotros, reconociendo quién es Dios, quién es Cristo, de qué se tratan todas estas cosas y la predicación del Evangelio. Así es de que vamos a tomar una pausa y volvemos.